les agradecemos acompañarnos para conversar de algo tan importante como la poda urbana. Para eso hoy tenemos la agradable compañía de María Isabel Garcés, diplomada en manejo del árbol y áreas verdes urbanas y parte de Más árboles, menos basura. Bienvenida, María Isabel. Primero que todo, ¿quieres contarnos algo de ti y tu relación con los árboles? Eh, Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo siempre me gusta dejar claro que de profesión yo soy nutricionista, soy un amante de la naturaleza, por eso después hice un diplomado en manejo del árbol y las áreas verdes, también tengo un curso de poda, un diplomado en gestión ambiental, alimentación sostenible, porque en realidad el tema que me interesa, igual que ustedes claramente, es el cuidado del medio ambiente que cada día se ve lamentablemente más deteriorado. Sí, varios somos de profesiones X que después terminamos en la naturaleza. Yo igual tengo una profesión que nada que ver, pero igual. Bueno, ahí uno se va en todo Sí, caso pero uno siempre se como puede formar. perfeccionando. Sí, no hay problema. Oye, con respecto entonces tú a esto me dices que te adentraste como en el tema de la naturaleza y todo, y me imagino que yo, harto de tu contenido yo lo veo enfocado en el tema del árbol urbano, de las podas sobre todo. ¿Por qué tú crees que en Chile existe esta falsa creencia de que un árbol urbano necesita ser podado drásticamente todos los años? ¿O crees que no es así? O sea, eso es lo que hacen los municipios. Los municipios todos los años podan drásticamente los árboles, pero yo creo que en realidad es un tema de que igual aseguran a ciertas empresas, porque igual lo he hablado con otras personas y llegábamos a esa conclusión. Porque si tú podas un árbol drásticamente un año, lo más probable es que ese árbol tienda a rebrotar de forma rápida. Puede ser al año siguiente o en un par de años más. Y eso va a llevar a que de nuevo el municipio tenga que desembolsar gran cantidad de recursos en volver a podar esos árboles de forma drástica. Y esto es un círculo vicioso. Entonces, cuando uno poda bien un árbol, uno le hace una poda de formación y después con el paso del tiempo, uno va espaciando las podas. De hecho, la idea es después no intervenir más el árbol. Entonces, obviamente, no es rentable para las empresas que se dedican a la poda hacer una correcta poda, porque va a llegar un momento en que ese árbol ya no va a necesitar más podas. En cambio, las malas podas llevan a constantemente tener que hacer mantenciones y mantenciones. Ah, como un tema más económico. Lo que pasa es que, claro, evidentemente que una poda drástica también da una respuesta drástica del árbol. Empiezan a salir muchos más brotes y el próximo año, como tú bien dices, va a haber mucho más brote o chupones o como se le quiera decir, incluso con los árboles frutales. Es la respuesta fisiológica del árbol. Pero comúnmente también se da, por ejemplo, que los cables, que en invierno, entonces empieza también como a podarse, eh, más que nada por temas urbanos. Bueno, es todo un tema en realidad. Es más, de repente hasta mutilaciones por darle espacio al hombre, a los cables, quedan casi árboles sin copa y después vuelven a crecer, pues si bien como tú decís. Sí, de hecho la compañía de electricidad igual pudiese hacer unas podas mucho más amigables con el árbol que mutilarlo. Por ejemplo, está la poda en B, que permite que el tendido eléctrico pase entre medio de la copa del árbol. Está la poda de canal libre, que el tendido pasa a un costado del árbol. Y está la poda de rebaje de copa, que uno le corta el ápice al árbol y el árbol en vez de crecer hacia arriba tiende a crecer hacia los lados. Entonces hay podas que son drásticas, pero no son mutilaciones, pero la compañía de electricidad no lo realiza y el municipio tampoco. Entonces, igual yo me he visto en que hay muchos manuales de poda, incluso de la compañía de electricidad y de los municipios, pero está todo en papel. Y en la práctica no aplican nada de lo que sale en el manual. Pues entonces, por eso igual son las constantes denuncias que hacemos nosotros a través de las redes sociales, pues. Es porque no respetan ni siquiera los manuales de poda que tienen ellos mismos. Sí, y también el mismo hecho de podar el árbol y que quede, por ejemplo, debilitado, el ingreso de hongos, o sea, tiene todo un tema. Eh,
Esto afecta igual como de alguna forma directamente a los vecinos de repente ante un temporal, ¿cachai? Por las malas podas, Sí, los malos sí, pues de cortes. hecho. Sí, todas las heridas de poda, por ejemplo, si pues dejan al árbol propenso al ataque de algún agente patógeno, entonces la idea es podar con proyectando. Cuando nosotros determinamos que cierta rama va a ser un conflicto más adelante, nosotros retiramos esa rama cuando la rama es delgada. Pero ¿qué hace el municipio? Espera que los árboles estén grandes, no le hace una correcta poda de formación y llega y saca ramas gruesas, ramas que pueden tener 20 centímetros de diámetro, que se van a demorar por lo menos, a lo mejor 10 años en cerrar, o 15 años. Entonces son 15 años que ese árbol está expuesto al ataque de algún agente patógeno y no es solamente una herida que le hacen al árbol, nunca le sacan una sola rama, le sacan muchas ramas al mismo tiempo. Entonces todo eso va debilitando al árbol y le va cortando la vida igual. Por ejemplo, uno ve en la ciudad árboles que, no sé, fueron plantados hace 20, 30 años atrás y parece que los árboles tuviesen como 100 años, porque los árboles están súper deteriorados. Y eso es porque las podas los dañan, pues los van perjudicando, le cortan la vida. Entonces, igual es un gasto de recursos porque el árbol, bueno, es un ser vivo, pero está catalogado como un bien nacional de uso público. Por lo tanto, igual es un recurso público que se hizo una inversión para tener ese árbol, para que ese árbol creciera, se le hicieron las mantenciones, los riegos y el riego que corresponde y todo. Y lo más lamentable es que cuando esos árboles están adultos, no están entregando todos los beneficios ecosistémicos, por así decirlo, eh, es cuando le hacen todo el daño, cuando los árboles están disminuyendo la contaminación, están disminuyendo las islas de calor, están mejorando nuestra salud física, nuestra salud mental, ahí llegan y los mutilan. Entonces se pierde prácticamente toda la copa y en la copa es donde está la mayor cantidad de beneficios que los árboles nos entregan a nosotros. ¿Por qué crees tú que se da esto de que no se entienda que el árbol no es un mobiliario público en el fondo, sino que es un ser vivo que entrega salud? Falta de educación, falta de formación en todas estas áreas de aseo, ornato, no sé quién en realidad son los que están encargados del cuidado de los árboles de la ciudad, Sí, digamos. yo creo que es falta de conciencia, como que, bueno, va con la educación, pues, con la educación ambiental que debería estar en todos los niveles igual de enseñanza, desde el jardín en adelante, eh, y igual de los funcionarios, porque generalmente uno habla con algún director de aseo y ornato, y él sabe todo, sabe que el árbol es un ser vivo, sabe cómo se hacen las podas, pero al final él nunca baja la información a la persona que está con la motosierra. La persona que está con la motosierra no tiene ni idea. Lo único que le piden de requisito para intervenir un árbol es saber usar la motosierra. Y tampoco hay un profesional que esté supervisando que esa persona con la motosierra esté haciendo los cortes como corresponde. Entonces, en realidad es como falta de educación, falta de interés. Y no solamente va en el municipio, porque yo me he encontrado con funcionarios, por ejemplo, del Serviu, que están haciendo sus proyectos de remodelación de vereda, instalando iluminaria, instalando cámaras de seguridad. Entonces, ellos, no sé, pues les gusta tener sus postes, por decirte un número, porque no sé cuánto es, pero cada 3 metros. Y si hay un árbol ahí, el árbol se va. O sea, no pudieron haber dejado ese poste a 3,5 metros para que el árbol siguiera. Entonces, es el municipio, son todos los organismos públicos en realidad que tienen catalogado el árbol como si fuese un poste más que llega y se saca. No consideran todos los beneficios y todo el recurso, todo el esfuerzo que hay detrás de ese árbol, porque es mucho. O sea, si yo he pedido, por ejemplo, por transparencia e información del liquidámbar, en cuánto valía un liquidámbar dependiendo de la altura que tenía el liquidámbar. Y un liquidámbar, no me acuerdo muy bien el número, pero podía llegar hasta valer unos 3 millones un liquidámbar grande. Es carísimo. Entonces, sí, pues caro, y si tú piensas en todos los liquidámbar que mutilan, entonces igual es como absurdo. Un poste valía mucho menos que un árbol, valía menos de 1 millón, pero preferían cortar el árbol, que valía 3 millones, a mover el poste un par de metros o las cámaras de seguridad, porque igual la visión,
Entonces la copa del árbol está interfiriendo. Entonces en vez de poner, no sé, las cámaras un poco más bajas y en vez de poner, no sé, en vez de poner en la cuadra 5 cámaras de seguridad, preferían tener 2 cámaras de seguridad en la cuadra, pero mutilábamos a todos los árboles. Entonces igual es totalmente absurdo y por eso en realidad yo estoy ahí totalmente indignada haciendo las denuncias. Es que si tú has Cristóbal, escuchado, ¿nos claro, puedes como tú ya aclarar? dijiste. Hola, espera. A ver si Cristóbal nos aclara esa parte municipal, cómo funciona. ¿Es una empresa externa? ¿Es el departamento de aseo ornato? ¿Quién se dedica a eso? A la... En nuestro caso, acá en la Municipalidad de Quillota, dentro del Departamento de Medio Ambiente, hay bueno, tenemos un contrato con una empresa que desarrolla todo el manejo arbóreo, se llama. Y con un hito, que es una inspectora técnica del Departamento de Medio Ambiente que lleva el proyecto, o sea, lleva la licitación de manejo arbóreo. Eh, claro, yo creo que ahí hay un tema con los arbolados antiguos que, claro, cuando ya se han mutilado, se han cortado ramas gruesas, brotan estas ramas adventicias que parece al parecer ya conllevan riesgo de caerse fácil y por eso cada año se vuelven a mutilar. Pero eso es más los arbolados urbanos que son especies exóticas como arce, bueno, tenemos harto arce acá, arce nebundo. Entonces yo creo que ahí tiene que ver con la planificación previa de qué especies poner y que sean adecuadas en altura para que no interactúen con los cables. Eh, y claro, bueno, de otros detalles como el alcorque también que sea adecuado para que las raíces no levanten las veredas. Eh, el ancho de copa tener en cuenta para que no interactúe con las veredas o el mismo tránsito de los vehículos. La altura del árbol, el ancho de copa, el ancho del fuste, para ver que quede bien adecuado en el espacio del alcorque, que en general debería ser por lo menos 1 metro de diámetro para que el agua ahí se infiltre y las raíces puedan desarrollarse y bajar a profundidad, que es lo que esperamos nosotros, sobre todo en el arbolado urbano nativo, que se alimenta de la humedad de la profundidad del suelo. Así que eso es más o menos, creo, los temas que... Hay municipios que tienen departamentos específicos como parques y jardines que no son los mismos de aseo y ornato. Mm. Sí, pero eso va variando, es un municipio de quien dependen eso, la temática pues, de arbolado. Eso ¿Cómo varía. se ve eso en tu zona, María Isabel? ¿Qué sabes Bueno, cómo está muchas funcionando? de las podas acá, bueno, todo lo que está bajo el tendido eléctrico es la compañía de electricidad y el resto es el municipio directamente y en algunas partes el municipio igual contrata empresas concesionarias. Pero al final la responsabilidad siempre es del municipio. El municipio es el que debería estar resguardando los árboles que ellos pueden como delegar a esta empresa concesionaria, tienen que tener como su hito que vaya a supervisar estas podas, que sean como corresponde. Y también cuando la compañía de electricidad va a intervenir en los árboles, igual debería haber algún funcionario municipal que sepa en poda fiscalizando que la compañía de electricidad realice la poda que corresponde. Entonces, independiente de dónde esté ubicado el árbol en la ciudad, la responsabilidad final es del municipio. Mm. Sí, yo creo que es un poco eso cuando las licitaciones y las empresas que ganan esas licitaciones, quizás se le exige muy poco. Yo creo que parece que exigen a una persona que tenga como título o técnico o profesional de agronomía o del Para área intervenir con la especie nativa. y los demás son personas que ¿Escuchan? como ayudantes. ¿Ah? ¿Estás hablando, Priscila? ¿Se escuchó mi pregunta? Que No. también si hay ordenanzas locales o qué ordenanzas o normativas locales rigen, en el caso sobre todo de especies protegidas. Eh, bueno, acá en San Pedro de la Paz, por ejemplo, hay una ordenanza de arbolado urbano, pero no la respetan. Pues entonces es como lo que les decía, en Conce no hay
una ordenanza de arbolado urbano, pero hay un manual de poda, tampoco lo respetan. Entonces, sigue estando toda la protección en papel nomás. Y de hecho los árboles nativos incluso, por lo que nos comentaron hace poco de CONAF, es que los árboles nativos están solamente protegidos en sus zonas naturales. O sea, una araucaria que está acá en la ciudad la pueden intervenir lo más bien. Entonces, la araucaria está protegida, sí, pero en la cordillera Nahuelbuta, donde es originaria, no acá en la ciudad. Entonces, igual No, es si súper está en tu frustrante jardín, peor. porque uno trata de reforestar con especies nativas, pero esas especies nativas que están en peligro crítico de extinción están súper propensas a ser dañadas en cualquier momento por alguna persona que no tiene ninguna conciencia. De hecho, aquí en mi calle, el año antepasado creo que fue que yo lo subí igual. Hay una avenida completa de Quillay y los cortaron todos los de la municipalidad, pero hasta abajo, señor. Porque los dueños de las casas no les gustaba que estuviesen ahí, porque a mí, cuando yo fui, lo que me dijeron era que por la delincuencia, yo no sé mucho qué tiene que ver la delincuencia con un árbol, pero tienen que haber cortado unos 12 Quillay, Aquí hay o los sí pimientos de Win, imagínate. ¿Mm? una ley vigente que la administra el SAC, porque como se cosecha la hoja, la corteza de quillay para hacer múltiples cosas, todavía Ujú. hay que pedir permiso al SAC para hacer las podas, por lo menos eso nos toca acá en Quillota. Hay que pedir un Por permiso la para del Quillay. el No, aquí los boldo, podaron todo completo. el Y yo le fui a boldo. reclamar y la señora me dijo, no, si es del camión de la municipalidad el que vino. Claro, era el camión de la municipalidad el que estaba podando, pero no sé si era enviado por la municipalidad Mm. o eran los señores que fueron a ganar algo porque le cortaron los árboles. Sí, también hay que cachar ahí. O los pimientos de Win, por ejemplo. Bueno, María Isabel, ¿nos escucha bien? ¿Sí? María Isabel, ya. No, sí, más o menos ustedes como asociación o qué son, corporación parece, que más árboles y menos basura. Por ahí, por ese lado, ¿han podido hacer algo más? ¿Le validan su voz? Y más o menos cuéntanos, ¿desde cuándo, hace cuántos años existe esta comunidad? Bueno, nosotros partimos a finales del año 2019, pero ya como el 2021 nos empezamos a dedicar ya más de lleno al arbolado urbano. Y ahí igual empecé a hacer mis cursos para perfeccionarme en esto porque sabía que tenía que ir al municipio a hacer los reclamos y me iba a empellar con los directores de aseo y ornato. Entonces igual obviamente tuve que formarme antes para tener igual con qué respaldar en las solicitudes que yo estaba haciendo. Eh, bueno, en los municipios acá de Concepción, San Pedro, Chihuayante, en los de acá alrededor en realidad nos tienen súper identificados porque hacemos muchas denuncias, solicitamos igual harta información por transparencia y igual incentivamos a la comunidad a que solicite la información por transparencia de por qué intervinieron los árboles, cuáles son las medidas de compensación para las personas, porque la pérdida de los árboles que habían, entonces igual creemos que es importante, además de hacer educación, es que realizamos educación en cuanto al tema del arbolado urbano. Es importante incentivar al resto de las personas que tienen un poder ellos al pedir la información a través de transparencia y que eso sí les importa a los municipios. Yo como funcionaria, yo soy funcionaria municipal y sé que lo que más les carga al municipio es responder todo lo que se solicita por transparencia porque hay un tema de plazos y también que no se puede faltar a la verdad. Entonces, igual cuando ellos ven que nosotros, la misma corporación, les pide información constantemente, ya como que nos mandan la información, por ejemplo, a medias o nos piden prórroga, pero cuando ya ven que son distintas personas que están pidiendo la información, ellos igual ya se empiezan a preocupar porque el municipio traduce todo después a voto. Entonces, claramente no quiere quedar mal con tantas personas.
Así que yo creo que es súper importante seguir difundiendo todos los beneficios que nos aporta el arbolado urbano, en que son seres vivos que se demoran décadas en crecer y aportarnos todos estos beneficios como para que gente sin ningún conocimiento llegue y los dañe. Eh, y, y eso más o menos lo que hacemos en la corporación, principalmente con el tema de los árboles, tratar de defenderlos. Y síguenos contando, más o menos. Y tú, claro, tú también en tus redes te ves bien activa también, aparte. Sí. Bueno, en cuanto a la defensa, hemos hecho hemos acudido por hartas instancias, por ejemplo, de transparencia que les contaba recién, también, bueno, en la calle, no lo he hecho últimamente, pero hasta el año pasado me exponía mucho más, y no sé, pues si yo sabía que estaban interviniendo un árbol, yo iba y me ponía debajo del árbol y le decía a la persona que estaba ahí con la motosierra que siguiera, pues obviamente no iba a seguir cuando uno estuviese debajo del árbol, porque podía caerme la rama encima, iba a provocar un accidente, entonces igual uno llegaba hasta esos extremos que son bastante drásticos, pues, con la exposición de uno mismo. Ofrecimos capacitación a los municipios acá en cuanto a la correcta poda de los árboles. Hice algunas capacitaciones en el municipio de Talcahuano y de Chihuayante hace tiempo, pero siguieron con las malas prácticas porque yo no estoy ahí el día a día, pues. No estoy ahí para supervisar que ellos pueden como corresponde, pues. Entonces, al final, si la persona que está a cargo del trabajo no tiene el conocimiento y no tiene el amor tampoco por la naturaleza, por el árbol, en realidad le da lo mismo fiscalizar o no a su gente que tiene a cargo. Eso te iba a Eh, preguntar porque ¿qué tanta es la aceptación de las personas cuando se les fiscaliza por el, la poda de arbolado urbano? No, es terrible. O sea, cuando uno va a enfrentarse con las personas que están ahí con la motosierra, es como, oh, ya está molestando, así, como que yo estuviese haciendo algo contra ellos. Y en verdad, que el árbol esté sano, igual les aporta beneficio a ellos. Entonces, igual no es algo contra ellos, es algo contra la forma en que se hace ese trabajo. Es algo en contra de que ellos no están con con un profesional que debería estarles dirigiendo el trabajo. Entonces, pero ellos se lo toman como personal, como que si fuese un ataque hacia ellos. Y yo lo único que hago en realidad es como grabarlos. Ya no me pongo bajo los árboles, pero sí los grabo y difundo por las redes sociales y pido a la gente que haga reclamos. Eso es como lo que estamos haciendo ahora, pues, además de siempre pedir información por transparencia. Yo igual he grabado y me han enfrentado, la gente me ha enfrentado y me ha dicho, ¿por qué estás grabando? Que ni siquiera los mutiladores, sino que las personas de ahí de las casas. Sí. Bueno, es que hay de todo, pues, o sea, igual hay vecinos igual que intervienen los árboles, yo igual me he pillado con vecinos así como con chuzo pegándole, me acuerdo acá un mañío, con chuzo sacándole rama al mañío, entonces no, yo ahí ya estaba indignada, los grabé, los funé y así, pero en general es personas del municipio, pero siempre hay uno que otro vecino ahí que igual es mutilador de árboles. Y además, ¿qué pasa con los vecinos? Que a veces los vecinos plantan árboles afuera de su casa y creen que porque ellos lo plantaron son dueños de esos árboles. Entonces, Claro, y no, los pues, pueden sacar y poner cuando quieran. sí, y no es así, porque una vez que está en el espacio público, es un bien nacional de uso público. Oye, Entonces, ¿y sí, tu fundación que apoya esto, por ejemplo, en el caso de que hubiesen vecinos que fueran afuera de su casa, están trozando un árbol, como qué herramientas tiene para defender la parte de grabar? ¿O solamente grabar o puede ir a acudir donde usted o algunas otras fundaciones? o sea, que yo ¿O es sepa, una cosa ciega no nomás hay de... otra. Nosotros somos una corporación ambiental, pero según yo, no hay otra corporación que se dedique a lo mismo que nosotros, no, al menos yo no he visto. Eh, pero no podemos hacer mucho más que grabarlo, pero sí podríamos denunciar, porque o sea, los que están autorizados para intervenir los árboles que están en las calles es el municipio. Por lo tanto, si uno ve a un particular interviniendo un árbol que está en la calle, uno puede, no sé, sacarle una foto, si lo tiene identificado donde vive, y llevarle eso al municipio y hacer la denuncia,
porque esa persona no tiene por qué estar interviniendo el árbol sin la autorización del municipio, aunque nosotros sabemos que el municipio hace mal el trabajo, pero tampoco corresponde que ese vecino, que no tiene ninguna formación tampoco, llegue y dañe el árbol. Claro, y a la larga también ya se pierde eso porque uno va a denunciar post-poda, no va a denunciar pre-poda ni nada. Y ya sabemos por lo que tú nos contaste que un árbol demora bastante en recuperarse igual dependiendo del corte. Sí, pero por ejemplo, si el árbol está en la calle, generalmente todas las calles están mapeadas por el Google Maps, entonces tú puedes ver el antes y el después del árbol. O sea, cuando ya lo podaron, tú tienes el después, pues, pero tú puedes buscar en Google Maps y generalmente hay una foto de ese árbol del mismo año o un par de años antes. Entonces, Pero igual hay, vas a tener una prueba de cómo estaba ese árbol y cómo quedó. ¿Y hay multas efectivas, por ejemplo, reales para las personas o es un mito cuando uno dice, ¿sabes qué? Cortar este árbol te van a multar, porque eso es como, como el miedo que uno con lo que puede como asustar a la gente, pero en el fondo existen multas reales o hay, Una policía local o existen. se puede, Un inspector te puede pasar una multa y que la tengas que, o sea, ir al como un PBI. parte. Sí. Pero Ah, cuando entonces ahí hay una herramienta. 5 PM o algo así. Pero sería para el vecino al final, pues no, el municipio, el problema es que no hay ninguna ley de arbolado urbano que proteja los árboles, pues entonces el municipio al final tiene chip libre, pues. Mm. Nosotros hemos hecho denuncia igual a la Contraloría por el Mm. mismo Oye, manual de poda que tenía el municipio de Conce, y como no estaba cumpliendo su propio manual, fuimos a la Contraloría y la Contraloría al final pidió que el municipio respondiera y bueno, ahí se perdió también como todo el proceso, hemos hecho recursos de protección también. Entonces, igual hemos intentado hartas instancias, pero como no hay una ley de arbolado urbano, es súper difícil lograr algo. mm. Y se supone que se está tramitando una ley. Sí, pero ya lleva como 5 años tramitándose, entonces es muy poco probable que con este gobierno avance, pues si no había avanzado el otro gobierno, va a estar estancada. Hoy yendo al tema, ¿qué especie nativa has visto tú que allá en tu zona crece bien como arbolado urbano? Yo lo que más he visto acá es el quillay. Y peumo, Sí, quillay, porque otras especies las he visto como, o sea, quillay he visto en calle, pero en plaza he visto arrayán, he visto péomo, maitén, el mañío. Ah, el mañío igual he visto en un par de cuadras. Sí, ¿cuál es? ¿Qué maño? Maño de hojas cortas, no sé. Sé que hay no como sé otros cómo tipos, decirte cómo es. hay como varios maños, parece. Ya, pero hay un mañío acá que es bien Como, bonito. como hoja de aromo, con una hoja larga así. Sí, es una hojita larga, Mm. como medio chascón. Ujú, eso. Sí, ¿qué más? Como eso es lo que he visto acá en las calles, pero acá Conce, como te decía, está lleno de liquidámbar, plátano oriental hay, pero hay pocos. Em, y acacio igual, por ejemplo, en Chihuayante hay harta acacia, acacio. Mm. Sí. El Podocarpo es el que hay allá cerca de donde tú vives, desde el mañío de hoja larga. Eso. Mm. Acá igual se está plantando harto en áreas verdes públicas, en los mismos casi. El quillay, el maitén, el peumo, harta cactácea como las puyas en bandejones centrales y cosas así, porque ocupan bastante espacio al crecer, digamos, y requieren muy poquita agüita. Así es que los riegan porque no se ven, pero no se ven nunca feos ni secos ni nada. Es casi, y los espinos y los pimientos que hay son más antiguos, sí, pero hay hartos, sí, pero son no son como de arbolado urbano, sino más bien creció alrededor de la ciudad de ellos. Mm. Los chaguales, las puyas bromeláceas quedan re bien en área urbana. La Chagavía, Cuéntanos, chaguales. Cristóbal, ¿cómo, ¿No? Es que, a ver, cómo va Manuela, cómo va como la para reforestación ahí en... Jardín y Plaza, ¿no? Está comentando que se dan re bien la bromelácea. Allá en Sur están los chupones, que también no sé, lo he visto en casa.
pero también se podrían dar en el espacio público. Las fasciculares bicolor, como para más en plazas y jardines, pero se dan bien, ¿no? En el área urbana los chaguales. Allá tienen la puya del pestre, que es una flor como morada, muy bonita. Y una cuestión de diseño también esto de las calles, que no sé, por ejemplo me acuerdo de esas calles que llenan de jacarandá o cualquier árbol bonito que creció súper bien, pero justo lo ponen debajo del cablerío. Entonces, no sé, ahí falta el diseño o quién proyecta eso, cómo se están proyectando ahora los Al jardines. menos acá del norte se están proyectando casi sin cableado ya. Eh, pero sí, pues hay una parte en el diseño igual, porque no todos los que diseñan son paisajistas. Y no se ve como algo tampoco, por lo menos para las constructoras, de valor, a no ser que compren un condominio muy caro que incluye dentro de lo que tú vayas a comprar las áreas verdes y todo eso. No es algo de lo que se preocupe, más bien de algo que tenga un poco de plantas, plazas y docas, que en este caso. Entonces, y un poco de sombra. Entonces, generalmente no son paisajistas los que diseñan, sino más bien arquitectos. Entonces, no tienen como esa razón espacial de lo que va a producir el árbol o no. Mm. Mm. Los árboles son una sensación completa, o sea, tú podés tener sensaciones de aroma, de color, de sonidos cuando hay viento, cuando no, altura, sombra. Entonces, yo creo que eso tiene harto que ver en el cariño que la gente le pueda tener o no a su árbol, po. Sobre todo cuando es urbano, cuando son casas, cuando te ensucian o no la vereda, cuando las raíces se salen. También hay mucho mito sobre el tipo de raíz de los árboles con respecto a la cercanía a las casas. Entonces hay gente que le entregan su arbolito afuera de su casa, pero prefiere sacarlos porque piensa que esas raíces van a romper las cañerías y todo eso tiene que estar clarito una vez que el diseñador de paisajes decide poner una especie frente a una casa. Entonces no es, se pierde un poco el cariño y pasa a ser algo molesto para las personas o mal mirado, entonces no debiese suceder. Uno tiene que generar al revés, cariño y diferentes actos humanos alrededor de esa especie. Eso, hablemos de eso. ¿Son mitos o no? ¿Qué especie? Porque sí, han sacado, lo que más sacan son los pimientos, que dicen que su raíz es muy invasiva. ¿Es así o no? O El sea, es pimiento, que la raíz de cualquier árbol va a ser invasiva si es que no tiene un alcorque adecuado. O sea, si le ponen cemento desde la base del tronco, sí o sí el árbol va a levantar el cemento para buscar el agua en la superficie. Porque si, sin agua el árbol se muere. Entonces, si nosotros, bueno, las personas que diseñan la ciudad hicieran los alcorques como corresponde, de hecho, si los dejaran unidos los alcorques unos con otros y dejaran un buen bandejón, nos evitaríamos todo el problema de que los árboles levantan la vereda. Pero está todo mal, pues está todo lo que mencionaban. O sea, de que plantan bajo el tendido eléctrico sabiendo que la compañía de electricidad va a mutilar esos árboles cuando crezcan, no se considera las cañerías, no se considera la proximidad que hay con alguna estructura, no se considera que ese árbol va a crecer y que si está muy cerca de, por ejemplo, de un semáforo, cuando llegue a tapar la visión del semáforo, el árbol va a salir, el semáforo no lo van a mover, o la señal del tránsito, o ahora el acceso universal, que las calles, las veredas tienen que ser más anchas. Entonces, como que antes había, bueno, todo era lleno de árboles, las zonas donde nosotros habitamos ahora, y ahora casi que no quedan árboles en la ciudad, pues entonces el árbol ha sido totalmente desplazado de su espacio original, pues. Entonces, es súper triste ver los árboles de la ciudad atrapados en un alcorque enano y tratando ahí de sobrevivir, siendo que son demasiado valiosos para nuestro bienestar en la ciudad. Entonces, vuelvo ahí a lo mismo, que falta mucha conciencia, pues. Ven a los árboles como estructura. Yo paso por las calles y veo, no sé, me fijo siempre en los árboles, árboles clavados, enteros, porque al señor del negocio se le ocurrió pegar ahí un afiche de, no sé, de su tienda.
o a otro, el que cuida los autos, se le ocurrió colgar una bolsa ahí, así que voy y clavo el árbol. Y Que así, la gente cree distintas cosas. que es madera. Claro, es madera, pero no es la madera con la que tú construyes, es un sistema vivo, es un sistema vascular donde va alimentación, va el agua y funciona el árbol. Entonces, no es una madera que uno venga y le puede plantar un clavo y tú vas a dañarlo en su funcionamiento interno completamente, ¿cachai? Le puedes introducir una bacteria, o sea, no es madera de construcción, ¿cachai? Es un ser vivo que está ahí. Y con respecto a lo que tú decías de los alcorques, claro, porque yo he visto diseños también de paisajes donde les dejan uno de 60 por 60 entre y para que les entre el tronco y piensen en el tronco. Pero el árbol, en su principal organismo, o sea, uno de sus principales órganos son las raíces y tienen un bulbo húmedo mucho más grande que el tronco. Por lo tanto, como bien tú dices, los árboles empiezan a levantar buscando la humedad. Y dentro de esos orificios no le alcanza a llegar humedad a todo el pan de raíz, digamos. Entonces, no todos los árboles son de raíz pivotante hacia abajo, sino que algunos son hacia los lados y empiezan a buscar agua donde no hay, sobre todo en zonas secas, como es el norte y centro, norte y un poquito del centro sur, que estamos en sequía y los árboles sí o sí van a empezar a buscar agüita y van a empezar a levantar. Es como bien dices tú, muy importante el espaciado, porque no es solamente lo que el árbol se ve hacia arriba, sino que también lo que tiene hacia abajo. Entonces, en ese sentido, falta mucha educación de las personas que diseñan al menos, o deciden. Sí. Y además de eso, que por ejemplo, cuando plantan un árbol, el árbol es pequeño, pues. Entonces sí, a lo mejor se ve bien en ese alcorque de 60 por 60 porque el árbol es delgado, pero tampoco se proyecta que ese árbol, a medida que crezca, va a crecer su copa, van a crecer sus raíces, pero también su tronco se va a ir ensanchando. Y obviamente va a llegar un momento en que va a ocupar todo ese espacio y nunca le agrandaron el alcorque. Entonces, es muy mala la planificación, no se proyecta nada en cuanto al árbol, como que si fuese un ser que queda ahí eternamente igual. Ya, y pensemos que yo soy un vecino que quiere hacer todo bien. ¿Qué recomendaciones Mm. tendríamos? No tapar el tronco, no hacerle una taza tan alta, no regarlos Sí, pues, en las noches. yo le diría que primero se fije, siempre les digo que primero se fijen en si hay tendido eléctrico, si las cañerías, ya, y si el espacio está adecuado, en buscar igual la especie adecuada, pues hay que fijarse, eh, no sé, pues no va a plantar ahí un ciprés fuera de la casa si no te gusta un árbol tan grande. Entonces igual tienes que saber más o menos cuánto crece ese árbol, cuánto se ensancha más o menos su tronco. Nunca va a ser lo mismo, por ejemplo, que en un espacio de naturaleza, pero igual te va a dar como una idea de en cuánto podría llegar a dimensionar ese árbol cuando esté en etapa adulta. Porque he visto muchos árboles que los plantan jóvenes, pero piensan que no van a crecer y cuando crecen ya está el conflicto, pues les da miedo el árbol tan grande al lado de la casa. Entonces, tienes que ver si en verdad vas a querer un árbol grande y si no, planta árboles a lo mejor frutales, que son árboles más pequeños, que puedes manejar de forma más fácil y que además te van a entregar alimento. Entonces, igual es ver el propósito del árbol. ¿Para qué quieres ese árbol ahí tan cerca de tu casa? Porque si no, al final los terminan talando, po. Los terminan talando Claro, cuando el tener árbol una te está idea de aportando todo el beneficio. un prediseño. Yo digo, hay gente que quizás quiere lograr sombra para más adelante. Hay duraznos que te pueden dar sombra, ciruelos, o no sé, yo necesito algo que sea como de mi altura y que me genere un cerco también. Pensar en qué tipo de árboles a lo mejor son más columnares, o a lo mejor crecen más hacia los lados, entonces, o las hojas son bien tupidas, entonces ir pensando como un poco en ese sentido también como para empezar a pensar qué tipo de árbol voy a plantar. Sí, por ejemplo, igual, pues, o sea, si tú, no sé, a tu casa le llega mucha sombra y pones un árbol siempre verde, un árbol perenne fuera de tu casa, te va a dar más sombra, pues entonces igual tienes que saber si el árbol es caducifolio o no, pues, porque si ya mi casa es helada, no puedo plantar un árbol siempre verde afuera de mi casa, pues. Entonces mejor planto un árbol que pierda la hoja para que en invierno igual me alcance a llegar un poco de luz a la casa. Entonces son hartas cosas que
que no pensamos, pues yo igual planté árboles erróneamente antes de inmiscuirme tanto en el mundo de los árboles, pues, y árboles que gracias a Dios eran pequeños y que los pude reubicar, pues tenía algunos que estaban bajo el tendido eléctrico, los tuve que reubicar, hay árboles que me los tuve que llevar para el campo porque no estaban bien acá, entonces, pero hay árboles que ya están grandes, pues, que ya están grandes y obviamente uno no los puede trasladar, pues, porque si muevo ese árbol va a morir nomás, va a morir en otro lado, lo más probable. Entonces, la idea es proyectar el crecimiento de ese árbol para buscarle el mejor lugar para el árbol. Si no, lo tengo en un macetero un tiempo y me voy aguantando, voy nutriendo esa tierra y cuando encuentre un lugar adecuado lo planto donde corresponde. Bueno, la idea es fomentar, plantar más árboles, pero eso, por ejemplo, en una ciudad más o menos cualquiera que falte un poquito de árboles afuera de mi casa, ¿puedo llegar y poner un árbol o hay algún Por lo menos requisito, algo acá en municipal que me lo impida? hay que pedirle permiso al municipio, po, porque el bien nacional de uso público que se llama, que en la calle, la vereda, está a cargo del municipio el tema de todo el arbolado. Entonces, claro, uno puede solicitar al municipio instalar un árbol y ver ahí en conjunto qué especie es la adecuada y para que crezca de la mejor forma. Estamos Gracias. teniendo en Oye, cuenta. vamos a ver. Ujú. Vamos a ver si de los participantes hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Se quedaron dormidos? Bueno, igual tú mientras, María, perdón, se me olvidó tu nombre. Isabel. A ver, Sigue contándonos más. Bueno, ya muchos han hecho yo con tengo una. árboles, más árboles. ¿Qué? No te Yo te quería preguntar si tú visualizas cómo van las cosas como ciudades más verdes o ciudades con más cemento. Bueno, es evidente la proporción, pero se refiere a mi pregunta más que nada si piensas que van a aumentar en este sentido en la comprensión del árbol en lo urbano. No, yo creo que estamos en cada día peor porque hay muchos programas de arborización. De hecho, acá, no sé, salió hace poco bueno, en las redes sociales que habían puesto, donaron 2.000 árboles para plantar acá como en el Gran Concepción. Pero son árboles pequeños, árboles que no tienen ni 1 metro de altura. Y yo he plantado igual árboles de forma ilegal cerca de mi casa y árboles que se secan si nadie los riega. Obviamente, como están cerca de mi casa, yo los riego, pero los que están más lejos y he plantado, por ejemplo, en municipios, se han secado. Llega alguien y te los rompe, te rompen los árboles, o te los roban, o te los podan mal, porque igual planté un ciruelo, estaba súper bonito y de repente vi que alguien lo había podado. De la nada y el árbol no necesitaba poda todavía. Entonces es muy difícil que nosotros recuperemos los árboles que estamos perdiendo por las podas. Cada día nos vamos a quedar con menos árboles, porque faltan décadas para que estos árboles que están plantando en este momento lleguen a reemplazar al otro, o sea, como en 20 años más. Y 20 años de cuidado, 20 años de riego en sequía, 20 años cuando la ciudad cada día tiene más contaminación y es más hostil para los árboles, que hace más calor. Mm. Entonces, lamentablemente la ciudad cada día va a estar más gris. He visto, hay iniciativas, está como los bosques Miyawaki o núcleos de biodiversidad en las ciudades que, pues, en sitio de heridas o una forma de aportar o jardines nativos, también en las platabandas que están sin vegetación, se pueden aprovechar como para poner arbustos o hierbas más bajas. Creo que hay que ir como buscando las cosas que dan efecto para dar el ejemplo para seguir, porque claro, a veces nos quedamos, o sea, no, hay que ir innovando, buscando formas de meter, yo le digo, el nativo en la ciudad, porque creo que todos los servicios ecosistémicos que prestan son variados, innecesarios.
Sí, o sea, yo igual conozco el tema del bosque Miyawaki y la verdad que a mí no me gusta tanto porque siento que igual se pierde mucho árbol plantándolos a esa intensidad y que después igual van a requerir podas que van a sacar gran cantidad de follaje de ahí. Entonces, no lo comparto. Pero igual me molesta un poco el tema de que obviamente está localizado, es como si fuese una plaza Miyawaki, en cambio el arbolado urbano el beneficio es en todas las cuadras. Entonces, obviamente, baja la temperatura de mucha mejor forma en la ciudad porque los árboles se distribuyen de buena forma. Y además que igual es injusto porque como pasa, no sé, pues en Las Condes que tú puedes pillar árboles todos en buenas condiciones, pero en otras, en comunas, no sé, en La Reina me imagino que pillas muy pocos árboles en buenas condiciones. Entonces, esto mismo pasa con el bosque Miyagüe, que está en una parte localizada, sí beneficia a una población y todo, pero todo el resto que debería igual estar beneficiado no es equitativo. Entonces, igual sigue habiendo más inequidad en este país, entonces, en todos los sentidos, porque los árboles igual mejoran nuestra salud, pues entonces deberían estar en todas las calles. De hecho, debería haber mucho más árboles en las poblaciones vulnerables que en las poblaciones que tienen mayor estrato económico, porque obviamente las personas que tienen menos acceso a la salud son las personas más vulnerables y es donde pillamos cuadras y cuadras sin ningún árbol, o los árboles todos mutilados. Claro. No, y eso que ahora incorporan, porque antiguamente dejaban se le exigía simplemente un espacio proyectado de área verde, un 17% creo que era, y dejaban el típico de esas esquinitas que sobran del terreno, o cosas así como sitios baldíos, a una futura construcción a esa suerte. Entonces, al final eran como focos más de basurales y delincuencia que áreas verdes como tal. Mm. Sí. Y hoy en día se incorporan espacios donde se les pone eh, mini parquecitos como con estas máquinas de ejercicio, con escaños, con cosas, pero se trabaja en eso, pero es muy poco lo que se hace tomando en cuenta que las viviendas son pequeñas y que muchos de esos actos se hacen fuera de la casa, más que adentro de la casa, como las reuniones, como juntarse. Entonces, si no cuentan con esos espacios verdes, evidentemente también se despreocupa la salud, como tú dices. O Sí, Entonces, estoy de no que, todos acuerdo. tienen el tiempo de ir a los parques y acceder a la plaza de la esquina con sus niños chicos, a que caminen los perros. Y para el Servi, por ejemplo, una plaza en su, en su mapa, da lo mismo si la plaza tiene árboles o una plaza de cemento, pero para las personas no es lo mismo ir a una plaza de cemento que te permite estar un rato porque hace mucho calor, no tienes dónde refugiarte del sol, versus una plaza que tiene árboles. Entonces, para las comunidades es súper importante que las plazas sean arboladas y de hecho la mayoría de las plazas y las plazas antiguas tienen árboles porque los vecinos plantaron árboles ahí de forma ilegal porque ellos consideraban que le faltaba árbol y necesitaba sombra esa plaza. Y sigue pasando lo mismo. Muchas plazas con los puros juegos que tú dices, pero ¿cuántos árboles? Ningún árbol. Entonces, ¿qué te invita a esa plaza? ¿No te invita a ser usada? Y los paraderos de micro, hay un montón de cosas más donde la gente generalmente a veces está en los paraderos al lado, prefieren estar al lado, abajo del árbol, porque las temperaturas son distintas abajo de los árboles. Sí. No es Sí, yo importante, conozco pero bueno, falta bastante. más. creo que hay que Oye, avanzar en María todo, Isabel. ¿Mm? aprovechar todos los espacios para incorporar nativos. Bueno, mientras María Isabel, danos los tips importantes para los que sí podemos intervenir en los árboles, fechas de podas más o menos, y dónde podemos encontrarte. ¿Tú haces cada cierto tiempo talleres de poda o algo así en que nos pueda facilitar o enseñar? Sí, bueno, la época de poda es ahora, es junio, julio idealmente, ya agosto ya estamos tarde. Los municipios casi siempre parten como en marzo, pero deberían a lo más partir en mayo, junio, julio. Y yo hago talleres de poda de forma online, hago uno al mes y ya me queda el último que lo voy a hacer como el primer fin de semana de julio. Este taller de poda igual lo hago de forma gratuita. Cuando, no sé, alguien me convoca, pero tiene como cierto número de personas. Por ejemplo, no sé, una junta de vecinos me pide que haga el taller,
pero ellos se comprometen por lo menos que van a haber unas 15 personas. Entonces ahí se hace de forma gratuita. Y si no, yo lo hago por redes, por una plataforma y ahí yo cobro una retribución, que se utiliza en realidad la retribución para lo mismo, para pagarle publicidad a estos cursos de poda y que llegue a más personas en realidad. Pues ese es como el objetivo principal, pues que más personas sepamos intervenir los árboles que al menos nosotros podemos resguardar, que son los árboles que nosotros tenemos en la casa y también aprender a podar nos ayuda igual a que si el municipio aparece en nuestra cuadra, nosotros por último podamos exigirle, oye, pero pódamelo bien, pues hazle el corte donde corresponde, o a la compañía de electricidad, ya este árbol no quiero que me lo dejen mutilado, sino que darle una poda en B, eso es lo que necesita y uno puede quedarse ahí fiscalizando. Entonces, igual el conocimiento tiene que estar al alcance, porque no tenemos por qué saber de árboles, o sea, uno asume que el municipio tiene contratadas a las personas con las capacidades que corresponden, pero lamentablemente no es así. De hecho, yo antes pensaba eso, yo me extrañaba y dije, miraba los árboles, pero ¿por qué están tan feos? Y así partí averiguando de los árboles. ¿Por qué los encontraba tan feos? Y decía, voy al campo y los árboles maravillosos y estoy acá en la ciudad y tan feos los árboles. Y ahí empecé a estudiar, pues y ahí encontré que era terrible. Y por lo mismo, yo funcionaria municipal y como que o sea, bien cuadrada de que las cosas tienen que seguir las reglas, los funcionarios tienen que estar capacitados para dar indicaciones. Entonces, ¿por qué el funcionario de aseo y ornato, que igual es un funcionario municipal, no tenía ningún conocimiento para intervenir un árbol, que es un ser vivo? Entonces, y muchas personas piensan así, pues piensan que como lo hace el municipio, está bien. Y lamentablemente estas mismas personas a veces le hacen lo mismo a los árboles que tienen en la casa, porque dicen si el municipio poda así y todos los municipios del país podan de esta misma forma, es que eso le hace bien al árbol, pero es una mala práctica que está totalmente masificada. Entonces, la idea nuestra es traer la conciencia y cambiar esa mala educación que tiene la comunidad sobre cómo se tratan los árboles, porque los árboles no se tratan, no se maltratan como lo está haciendo el municipio ahora en todo el país prácticamente. Así es. Bueno, si alguien tiene más comentarios, preguntas, nos cuentan. Ha estado súper buena. Gracias a todos los que estuvieron. Y eso, sigamos, intentemos tratar de reeducar o masificar estas informaciones tan importantes. Sí, yo creo que ese es nuestro gran trabajo, igual por ejemplo ahora con el tema de los árboles, que es lo que más me ha dado vuelta últimamente acá en Penco, quieren abrir la minera de tierras raras a Clara, que va a aumentar la contaminación. Y están todos los árboles mutilados, pues, y los árboles son los que limpian el aire. Entonces, igual hay un decreto que era del material particulado que retiraron, y lo mismo, están mutilando los árboles y están tratando o sea, ya retiraron el decreto, no creo que lo vuelvan a incorporar de la calidad del aire, entonces eso va a permitir que hayan más industrias contaminantes en todas partes del país y lo único que nos protege a nosotros como ciudadanos es el arbolado urbano, para que no toda esa contaminación llegue directamente a nuestros pulmones, pero al mismo tiempo los municipios están dañando los árboles adultos. Entonces yo creo que igual es súper importante eh, difundir eso, difundir todos los beneficios que tienen los árboles para las personas, porque puede ser que muchas personas no quieran entender que el árbol es un ser vivo, pero sí pueden comprender que sí, el aire se limpia con los árboles. Entonces, hay que tratar de ver cómo llegamos a las personas para tratar de evitar el maltrato y obviamente de esta forma igual ir mejorando nuestra calidad de vida o que no vaya empeorando tan drásticamente, porque el cáncer ha aumentado mucho y las enfermedades respiratorias también. De hecho, hoy día o ayer creo que se decretó emergencia ambiental en Santiago. El aire está pero pesadísimo.
sea, tú logras de ver, yo vivo afuera de Santiago, pero de aquí yo veo la mancha para allá oscura en el aire, y yo digo, ya. Y Santiago cada vez tiene menos árboles, menos árboles, menos árboles. Y así la ciudad, porque como tú bien decías, la rapidez con que la naturaleza avanza a otra rapidez distinta a la de nosotros. Nosotros, en este caso, avanzamos como a una velocidad 2x y ellos están en 0,5, porque tienen una vida mucho más larga y mucho más abundante en ese sentido. Entonces, claro, para que un árbol esté grande que yo estoy plantando ahora, a lo mejor nunca lo voy a ver grande, pero la presión inmobiliaria que ejercemos nosotros como humanos, la presión industrial, es muy rápida, incluso mucho más rápida que nuestra vida. Nosotros podemos ver miles de formaciones de empresas y de contaminaciones y de ciudades y de lugares de sacrificio en nuestra vida, pero árboles creciendo, yo creo que uno, si es que logramos ver que termina su ciclo de crecimiento eh, eh, en su totalidad. ¿Cachai? Entonces es importante también tomar en cuenta que cuando uno bota un árbol, a mí me duele bastante cuando veo eso, me indigna porque siento que son seres que son demasiados años a la basura, es como que llegan y los cortan y tú decís, ¿cuánto demoró en crecer? ¿Cuánto demoró en llegar a lo que hay? ¿Cuánto trabajo hay ahí? Del mismo como ser viviente, digamos, para poder ser lo que es, y lo cortan como si nada. Eh, eh, de alguna forma igual es doloroso. Sí, sí, es terrible en realidad ver todas las podas y las talas, y las talas. Pero Estos bueno, que ya hay hay que que cortar seguir. en acá son relativamente rápidos. Ellos aquí se plantaron, Mm, este es relativamente nuevo, tiene, no sé, ponte tú 15 años. 15 años se demoraron los que ya hay en estar a una altura como de 5 metros más o menos, estar así. Pero están súper bien cuidados, nada, porque era un parque privado y los cortaron completo. O sea, son años y años de... A los que le dejaron algunos tocones, obviamente la respuesta fue de crecimiento rápido y con mucha mm, brindilla, muchas cosas hacia arriba, pero después los vuelven a cortar mm. porque no es lo que esperábamos. ¿Cachai? Sí, pero si en el parque se demoraron 15 años, a lo mejor en una calle se van a demorar 10, o sea, 20 años en llegar a esa altura, porque la calle es mucho más Por eso, hostil que un parque, po. está Entonces, regado, no está cuidado, no está mm, abonado, no está trabajada la taza. sí, entonces igual es un daño irreparable, po. O sea, a lo mejor en 10 años, 20 años vamos a estar muertos, o sea, ¿quién sabe? Entonces, nada compensa, porque a veces te dicen, vamos a compensar con, ya por cada árbol talado vamos a plantar 20 árboles, pero de esos 20 ninguno va a llegar a ser adulto, lo más probable. Entonces no se compensa, no, nada compensa la pérdida de un árbol adulto. No, no, para nada, para nada. Y más cuando se tratan de bosque o cosas así, por el tema de Sí, penco, me refiero. sí, pero igual el tema de la conciencia, pues, o sea, yo igual siempre pienso que, no sé, si las personas no somos capaces de cuidar el árbol que está fuera de nuestra casa, ¿qué vamos a cuidar algo que está a kilómetros de distancia? ¿O qué vamos a hacer con respecto a todo el daño que hace la pesca? Por ejemplo, cosas que no vemos. Si no somos, si no cuidamos el árbol que está fuera de nuestra casa, o sea, no nos interesa nada. O sea, eso pienso yo, porque si uno no genera empatía a las personas o no lo siente como en paralelo, es difícil de cuidar. Cuando ya después de un tiempo a los animales, algunos animales se le empezó a decir seres sintientes, la gente empezó a entender que lo que sentían, que tenían cavidades nerviosas y qué sé yo, o sea, cavidades, sistema nervioso y un montón de cosas más. Si la gente no logra ver los árboles como seres vivos, o sea, yo entiendo que es un ser vivo, pero ¿qué es un ser vivo? ¿Qué tiene? Obviamente, a lo mejor si tú le das una patada, el árbol no va a sentir dolor, pero sí tiene un sistema, como les explicaba antes, un sistema vascular donde construye su comida, microorganismos que nutren el suelo, que trabajan en concordancia con las raíces del árbol. En las zonas de arriba trabajan las aves, tenemos en el tronco las hormigas, las arañas, un montón es un sistema pero completo que aunque el árbol esté muerto, sigue prestando servicio a su comunidad, digamos, a su ecosistema.
Entonces nosotros somos como el destructor de ese ecosistema y no, ¿por qué? Si somos los que más pensamos, los que deberíamos entender que el árbol funciona como un ser vivo en todos sus sentidos. Tiene tiene órganos que funcionan tal cual los de nosotros, raíces, pies, alimentación, eh, pulmones, respira, transpira. Entonces, si no logran entender que están dañando en ese sentido a un ser vivo, es difícil. Y ese es el trabajo de nosotros como divulgadores, hacer entender a la gente de que el ser vivo no es decir ser vivo nomás porque está vivo, sino que porque tiene un organismo que está funcionando, tanto para su interior como para el exterior. Sí. Bueno, y felicitarte también, María Isabel, porque tú igual haces un trabajo divulgativo de no dañar los árboles, que es bastante importante, y se ve bastante también en redes sociales, bien notorio, al menos en el mío. Siempre sales por ahí hablando del árbol, de lo que no se debe hacer, de cuando caminas por la calle. Entonces, ese trabajo igual, que es gratuito, obviamente, es importante y qué bueno que esté llegando a hartas personas. Eso eh, es gratificante igual. Sí, Y sí, muy poco un placer reconocido ayudar a igual los al final. árboles. ¿Cómo? Y muy poco reconocido al final también, porque, como te digo, no es pagado ni que te estén diciendo gracias en todos lados, porque no es así, po. Pero se Sí, agradece bastante. sí, de hecho estoy en la lista negra, yo creo que todos los municipios al menos de por acá. No, eso Pero es bueno, algo importante en eso también, porque uno al final termina ganándose una fama de más de conflictivo que de ayudativo cuando debería ser al revés. sí, sí, porque estamos, al proteger los árboles, estamos protegiendo igual la salud de las personas. Pues entonces, todavía no todos lo ven así, pero bueno, al menos yo hago esto porque en realidad aprecio mucho lo que los árboles hacen por nosotros, así que creo que es lo mínimo que puedo hacer para retribuir en lo que su aporte. Y además que igual es súper triste ver cómo los dañan y no se pueden defender, pues entonces siento que uno tiene que defenderlos, ya que ellos no pueden gritar, uno tendrá que gritar por ellos y patalear por ellos y hacer lo que pueda por ellos. Lueguito tenemos también otro chiquillo que nos va a acompañar a hablar de esto, de la salud que nos dan los árboles, así que ahí te vamos a invitar también. Y Súper. bueno, gracias a los chiquillos que estuvieron aquí, Catherine Pailamilla, Nadine, Tatiana Araya, y agradecerte, pues, muchas gracias, gracias a todos, por ahí seguimos comunicándonos. Gracias por la invitación, así que ahí Muchas seguimos en gracias contacto por las redes. muchas gracias por darnos tu tiempo y todo. Bueno, tú sabes que esta red está funcionando hace poco, entonces es importante también poder dar a conocer personas que también trabajan divulgando y darle los espacios necesarios también, porque como te dije recién, no es un trabajo que a veces, muchas veces ganamos más haters que, que seguidores, pero, pero que felicitaciones, digamos, pero bueno, así es la cosa y es una convicción que uno tiene, pues, y ojalá entregar a la gente que aprecie lo que se hace. Así que un millón de gracias y sí, obviamente nos vamos a seguir viendo en redes, yo te sigo, así es que ahí vamos a estar atentos. Nos seguimos. Súper, yo igual te sigo y veo todo tu video. Gracias. Y ojalá nos Sí, me pueda encantan las acompañar rimas. también cuando hablemos de alimentación consciente, nutrición, ahí también esperamos contar contigo. Bueno, sí, sí, alimentación sostenible. No de árbol, de plata. Sí, igual de todo nomás, de la huerta ahora, de todo. Todo es necesario para Ya, tener una vida más saludable. sí, más acorde con la naturaleza, pues no estarla dañando más que nada, pero hay que alimentarse bien. Sí. Ya, María Isabel, voy a... Gracias, María. no, Un me voy a gusto, que despedir estén para dejar de bien. grabar.